Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén. Y le da un fuerte aplauso al que vive y al que reina, a Jesucristo. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Muy buenas noches para todos. Aquellos que no tuve la deferencia de saludar, aquellos que han venido a la reunión mientras estás tomando su curso. Quisiera preguntar si hay alguien que esté visitándonos por primera vez en esta noche. Si es así, me gustaría saludarte desde aquí. Solamente te pido que levantes la mano. Alguien que esté por primera vez allí, muy bienvenido. Dios te bendiga. Muy bienvenida. Dios te bendiga. ¿Cómo le decimos? Bienvenidos a Vida Abundante. Y aquí, muy bienvenido. Vamos arriba. ¿Alguien más que está por primera vez? ¿Cómo le decimos? Bienvenido, bienvenido a Vida Abundante. Hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el libro de Mateo, capítulo 16, el cual lleva por título Edificaré mi iglesia. Créanme que he leído muchas veces Mateo 16 y en esta sección que voy a compartir con ustedes le he predicado varias veces también, y siempre desde un enfoque, desde un punto de vista diferente, siempre con una riqueza espiritual, siempre con alguna promesa o siempre con alguna mirada distinta a las anteriores. Y hoy yo quiero enfocarme en la promesa que el Señor hace, en lo que el Señor dice que iba a estar haciendo en este tiempo. Y para ello yo quiero ir, como les dije, a Mateo capítulo 16. Va a haber una presentación que nos va a estar acompañando durante todo el mensaje. Dice Mateo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. Ellos, los discípulos, respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, y algunos han respondido que eres alguno de los profetas. Está la opinión de la gente, pero Jesús va más a fondo y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y atención acá al versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado a los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Mucho podríamos hablar de este texto, de este versículo, pero quiero enfatizar una vez más el versículo 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Desde momentos inmemoriales, desde el inicio de las páginas de la Biblia, el Señor ha estado involucrado en una u otra manera en proyectos de construcción. En Génesis 6, 7, 8, se nos narra la historia de un hombre al que el Señor le encomienda edificar o construir un arca, según las dimensiones, según el tamaño, según el modelo y según el proceso que el Señor le iba a revelar. ¿Quién es esta persona? Noé. Años después, siglos después, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto en pleno desierto, Dios llama a su libertador, a Moisés, y le dice: Moisés, sube el monte que voy a estar contigo. Y más allá de darle el decálogo, los 10 mandamientos, le da una serie de mandamientos, de ordenancia y de estatutos. Y entre ellos le da todos los pasos para construir el tabernáculo. El tabernáculo era un templo móvil, una carpa, que cada lugar donde estaba el pueblo en el desierto peregrinando, ellos iban y la armaban. Pero también cuando tenían que trasladarse, se desmontaba fácilmente y se llevaba a otro lugar. Pero todo lo que había en el tabernáculo, las medidas, los distintos compartimentos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, con todo lo que hubiera allí, los altares, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el arca, todo estaba de acuerdo al diseño que Dios le había mostrado a Moisés y a las medidas que Dios le había dado a Moisés durante esos 40 días en el monte Sinaí. Luego, 430 años después, viene Salomón, el tercer rey de Israel. Y luego que ya se habían asentado en la tierra prometida, ya tenían a Jerusalén como capital, Salomón mira y dice: ¿cómo puede ser que hace 400 años que la gloria de Jehová está en un tabernáculo, en una carpa?
voy a edificarle un templo, un proyecto que había iniciado David adquiriendo el terreno, pero Salomón lo construye, lo edifica. Entonces edifica el primer templo. El primer templo también de acuerdo al diseño y en el lugar que Dios había establecido, y allí descansaba todo lo que había en el tabernáculo, fue trasladado al tercer templo, al primer templo, que luego de varias conquistas y recaídas fue construido y edificado varias veces. Pero en este tiempo Jesucristo aparece. Y ahora Jesús dice que Él va a estar trabajando y envuelto también en un proyecto de edificación y construcción. Pero este proyecto no es de construcción humana, no es construcción de mampostería con ladrillos, con bloques, no es steel framing, ¿se dice así? No es con ticholo, no es con ladrillo, no es con isopanel, no es material. No es un edificio. Si bien necesitamos lugares para reunirnos, para congregarnos, para estar todos juntos, el Señor está preocupado y ocupado en edificar algo superior y diferente, que es edificar su iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no son las basílicas, no son las catedrales, la iglesia es la gente que nos reunimos dentro de estos lugares. La iglesia sos tú, soy yo. La iglesia somos nosotros. Y desde que Jesús dijo esto, lo único en lo que ha estado trabajando y en lo que sigue trabajando es en edificar su iglesia, es en añadir almas a la iglesia. Es que los que se convierten al Señor crezcan, se fortalezcan, maduren, se desarrollen, pongan sus manos al servicio y vayan hasta donde el Señor quiera llevarlos, que sigan predicando y ganando a otros para Cristo. Y de esa manera la iglesia se sigue edificando. La iglesia... Esta edificación comenzó el día de Pentecostés, cuando el Señor sopló el Espíritu Santo, y va a finalizar cuando Cristo venga a arrebatar a la iglesia. El Señor está preparando una iglesia. La iglesia, la palabra iglesia significa asamblea o reunión de los que han sido llamados. Tú y yo somos la iglesia, aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas del pecado y nos hemos reunido en Cristo y lo hemos recibido como Señor, como Salvador. Somos aquellos en que el Señor está trabajando. El Señor está construyendo, edificando tu vida y mi vida. Está añadiendo cosas nuevas. Está en una permanente reforma y mejora de lo que es la iglesia como cuerpo y de lo que somos cada uno en particular. Entonces, edificar, la palabra edificar que menciona Jesús, y yo le pido a las chicas que puedan ir acompañando esta predicación con las diapositivas. Edificar significa construir, fundar, establecer, estimular y fortalecer. De modo que es el Señor el que ha fundado la iglesia, el que ha levantado la iglesia. No es una institución humana, no es un invento del ser humano. Cristo dijo que la iba a fundar. Y es el mismo Señor el que la fortalece, el que la sostiene, el que la alimenta, el que le da forma, el que la limpia, el que la santifica. Hay varias verdades que de este texto que acabamos de leer resaltan. En primer lugar, el Señor dice que esta sería una obra personal suya, un trabajo personal suyo, porque Él dice edificaré. Yo estaré trabajando, estaré inmerso en este proyecto. No lo dejo en manos de nadie, yo estoy supervisándolo por medio de mi Espíritu Santo, dice el Señor. Pero también habla de que esta obra tiene un propietario, porque Él dice edificaré mi iglesia. La iglesia no pertenece a ninguna denominación, no pertenece a ninguna religión, no pertenece a ningún pastor, no pertenece a ningún sacerdote. La iglesia es del Señor. Nosotros somos del Señor. Él ha llamado a cada uno para distintos roles, para edificación del cuerpo de Cristo, para seguir trabajando, para desarrollar los talentos, pero la iglesia le pertenece a uno solo, a Jesucristo. Es su iglesia. También esta iglesia está diseñada de acuerdo a un modelo, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su patrón. Y esta misma iglesia que Él está construyendo, edificando, tiene una fecha de inicio, como lo dijimos, el día de Pentecostés, y una fecha de finalización cuando el Señor venga a buscarlo. Y en tu vida y en mi vida también tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. La fecha de inicio es aquel día que nosotros recibimos a Cristo. El día en que nos arrepentimos de nuestros pecados, que vinimos al Señor, el Señor comenzó a trabajar en nosotros.
Y la Biblia dice en Filipenses 1:6 que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó esta buena obra en nosotros la perfeccionará. No se ha terminado la obra de Dios en la iglesia, no se ha terminado en tu vida, no se ha terminado en mi vida. Sigue trabajando, sigue abonándola, sigue fortaleciéndola, sigue estimulándola para su pleno desarrollo. Entonces yo quiero compartir 3 verdades respecto a cómo es la iglesia que el Señor está edificando en este tiempo. Cómo es la iglesia, cómo es la vida de aquellas personas que somos nosotros, en las cuales Dios está trabajando y quiere hacer su obra. Y en primer lugar, la iglesia que el Señor está edificando es una iglesia que está firme sobre una roca. Dice el versículo que leímos: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mucho se ha escrito y se ha debatido acerca de cuál es la roca. Ha sido una pregunta y voy a despejar las mismas dudas que habían en la mañana. La roca no es el hermano Fernando Altés que está en el fondo, por más que en sus posteos de redes sociales siempre diga aquí en la roca y ya tenga ese apodo, ese sobrenombre. Lamento desilusionar a alguno, pero él no es la roca. La roca tampoco es el actor de Hollywood, de cine, Dwayne Johnson, por más que esté fibroso y que esté tosco como una roca, no lo es. Pero también para aquellos que se han criado en la religión católica, la roca tampoco es Pedro. La religión católica, la tradición católica ha atribuido a Pedro. Dicen, bueno, Jesús lo que le está diciendo a Pedro es que sobre él iba a construir una iglesia. Por eso dicen los católicos que desde Pedro en adelante él fue el primer papa y ha habido una sucesión apostólica hasta el día de hoy, nombrando periodo tras periodo diferentes papas a lo largo de la historia. Pero si hacemos un análisis bíblico, nos vamos a detener y dar cuenta que Pedro no es la roca por lo siguiente. Porque cuando Jesús le dice, primero lo llama por su nombre, dice, tú eres Simón. Simón era el nombre judío que tenía él. Y el Señor le cambia el nombre y le dice, tú eres Pedro. Pedro en el original es Petros. Y Petros significa piedra pequeña. Pero también Jesús dice, pero sobre esta roca, sobre esta Petra, roca grande o piedra de fundación, edificaré y levantaré mi iglesia. Pedro no es la roca sobre la que se edifica y se levanta la iglesia. Es sobre la gran roca sobre la que la iglesia se levanta, es sobre lo que dijo Pedro. ¿Qué es lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que no se edifica sobre esa verdad, tarde o temprano va a caer. La iglesia no se sostiene en buenos programas, no se sostiene en eventos, en estrategias humanas, no se sostiene, no está firme por la gran obra social que hagamos, no se sostiene por el carisma de ningún pastor o predicador, no se sostiene por el gran grupo de alabanza y los talentos que pueda haber, no se sostiene por los distintos programas sociales como centros de rehabilitación, comedores. Son tareas, son funciones, son dones que el Señor le da, pero el fundamento sobre el cual descansa la iglesia, esa roca es la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús no era un buen hombre, Jesús no era un profeta, Jesús no era un iluminado más como Buda, como Mahoma, como Alá, como cualquiera de los tantos que pueda haber. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne. Y sobre esa verdad es que se levanta y se ha construido la iglesia. Y las puertas del infierno no han podido prevalecer a lo largo de estos 2000 años. Se ha levantado el infierno, se han levantado ideologías, se han levantado mentiras. Y no han hecho caer la iglesia, no han hecho retroceder la iglesia porque está firme en una piedra. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 6, 7, cuando habla del sermón del monte, Jesús termina diciendo, corona este sermón y dice, cualquiera que oye mi voz y guarda las palabras, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre una roca. Pero cualquiera que me oye y no cumple ninguno de estos mandamientos, lo compararé a un hombre que edificó sobre la arena. Sobre los dos vinieron ríos, problemas, dificultades, pero una casa cayó y la otra se mantuvo en pie. Siempre se mantiene en pie lo que está fundado sobre Jesucristo. Siempre se mantiene en pie las familias que están firmes en el Señor. Siempre se mantiene en pie los emprendimientos, los trabajos, las empresas que tienen a Cristo como la base. Siempre se mantiene en pie los ministerios, el servicio que confía no en el talento humano, sino en la roca que es Jesús. Por lo tanto, iglesia, primero que tengo para decirnos en esta noche es sobre qué está fundada nuestra vida.
¿Sobre qué estamos firmes nosotros? ¿Sobre qué estamos posicionados? Todo eso dependerá de la firmeza de lo que haya construido, lo que estemos tratando de construir arriba de esto. Y Pedro lo tenía clarísimo. Miren lo que el mismo Pedro dice en Primera de Pedro, en la primera de sus cartas, en el capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Pedro dice, acérquense a Él, a Jesús. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y saltamos al versículo 7, la siguiente placa. Para vosotros, 6, perdón. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que en él creyere no será avergonzado. El mismo Pedro se encarga de decir, hey, yo no soy la roca, pero acérquense a la roca viva, a Cristo. Y dice, Él es la piedra fundamental, preciosa y escogida. Y aquí Pedro usa un lenguaje técnico de la construcción. Porque en los tiempos antiguos, en estos tiempos, cuando se construía un templo, un edificio de gran tamaño, de gran importancia, siempre lo primero que se ponía era la piedra fundamental o la piedra fundacional. Esa piedra, por lo general, iba en una esquina y era la que alineaba todo el edificio. Era la que daba soporte a la construcción. Era la piedra más grande, la más sólida, la más fuerte, la mejor acabada. Era la piedra perfecta. Y era la piedra la cual iba a marcar el modelo de todo lo que se iba a construir después. Y lo que aquí dice el Señor es, Cristo es la piedra más sólida. Él es la piedra principal de nuestras vidas. Él es la más fuerte, Él es el más estable, Él es perfecto. Y toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, todo lo que somos como personas, tiene que construirse a partir del modelo de la piedra fundacional. A partir de ese modelo. Tenemos que alinear nuestras vidas al modelo de la piedra principal, a Cristo. Por eso la Biblia dice una y otra vez que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, seguir su ejemplo, seguir sus pasos. La iglesia no tiene que parecerse a ninguna otra persona o a ninguna institución humana, sino a Jesucristo. Tú y yo, nuestro carácter, tenemos que asemejarnos a Jesucristo. Tú y yo, nuestra manera de relacionarnos con la gente, de vincularnos con otros, tenemos que parecernos a esa piedra fundacional, a esa piedra principal. Y algunas verdades que se desprenden de aquí es que, la siguiente placa, es que, como dijimos, Cristo es la piedra principal de la iglesia y necesitamos nosotros construir vidas, familias, ministerios sobre la firmeza de la declaración y la convicción de que tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. Sobre esa fe tenemos que construir todo, familia, ministerios, hogares, todo lo que tenemos. Nuestro futuro tiene que estar construido ahí. Todo lo que no tiene a Cristo como base y fundamento es inestable y cuando vengan las tormentas no perdurará. Y por último, a manera de colorario de lo que estábamos diciendo, si nuestra visión de Jesús está distorsionada, no es la correcta, nunca vamos a construir eficazmente. Porque Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y bueno, muchos dicen que eres un buen hombre, un profeta. Sí, pero ¿y ustedes? A Jesús le preocupa y le ocupa mucho qué decimos nosotros de Él. Si para ti es el Señor, si para ti es lo más importante, o si para ti es una opción más. Eso va a determinar lo que edifiques de acá en adelante. ¿Vamos bien hasta acá? Espero poder traer una aplicación a cada una de las cosas que voy diciendo. Pero Jesús también dice, la Biblia también nos dice, que la iglesia que Jesús está edificando como segundo punto, es una iglesia que se edifica con piedras vivas. Volvemos a lo que dijo Pedro. La siguiente placa. Leemos de vuelta lo que escribió Pedro. Cuando dijo, acérquense a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio. Este reino, esta iglesia que Dios está levantando, no la hace con ladrillos, la hace con piedras. Piedras que saca de una cantera que se llama el mundo.
Piedras que va a buscar a un lugar donde hay piedras olvidadas, piedras toscas, piedras que no tienen forma, piedras que no calzan unas con otras, piedras olvidadas. Él rescata ahí las piedras y le da algo que las piedras no tienen, y es vida. Una piedra es algo inerte, algo estático, algo inmóvil. Pero el Señor a estas piedras que somos nosotros, que fuimos rescatados de esta cantera, que algunos fueron rescatados de las canteras del pecado, de las adicciones, de la inmoralidad, de la depresión. El Señor la arrebata de ahí y la lleva a su taller para procesarla. Y Él lo primero que hace es darle vida, vida del Espíritu Santo. Infunde aliento de vida en nosotros. Y ahora cuando habla de nosotros piedras vivas y Él la piedra fundamental, es que estas piedras que somos nosotros tenemos que comenzar a encajar y a ser moldeadas de acuerdo a la piedra fundamental. Y el Señor nos lleva a su taller, nos lleva a su cantera. Y esta es la cantera. Yo no suelo hacer esto, pero mirá al que está a tu lado y míralo como que es una obra en construcción. No sé cuál es esa mirada, pero míralo como diciendo, todavía te falta un poco, pero estás mejor que al principio. Y esta piedra todavía está muy tosca. O alguno pero cuidado con aquellos solteros. ¿Pero qué? Vos no sos una piedra, sos un diamante. Sos un rubí. Algunos dirán, pero vos sos un pedregullo, vos sos un... Otros tendrán forma de adoquín, pero... Y algunos de canto rodado, pero lo importante, hermanos, el Señor edifica su iglesia con piedras y no con ladrillos. Algunas verdades que voy a decir con respecto a esto. En primer lugar, estas piedras que el Señor saca de la cantera, las lleva a su taller y comienza a procesarlas. Comienza a cincelarlas, comienza a emparejarlas. ¿Para qué? Para que estén de acuerdo ¿a quién? A la piedra fundamental. Y todo lo que Dios permite en tu vida y en mi vida, ¿sabes para qué es? Para que otros vean a Cristo en mí y en ti. La voluntad de Dios no es que vea una versión mejorada de nosotros. Es que la gente comience a ver a Jesús en nosotros, en nuestra manera de hablar, en nuestra mirada, en nuestro testimonio, en nuestra ética, nuestra moral. Nosotros tenemos que dar a conocer a Jesucristo, a la piedra fundamental. Y para eso Dios usa piedras vivas, piedras diversas. Y estas piedras que somos nosotros, Dios las ubica en distintos lugares en su obra de construcción. Por eso dice la Biblia en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. El Señor ha dado dones multifacéticos a la iglesia, ha dado talentos, ha dado capacidades diferentes para que cada uno de nosotros ocupemos un rol y un lugar en su plan perfecto. No hay ninguno de los que estemos aquí que hayamos sido desechados y descartados por Dios. El Señor tiene un lugar donde posicionarte, donde ubicarte. Hablaba hace un tiempo con un pastor y él me ilustraba una verdad y me dice, no hay personas que sean descartables, hay personas que están mal posicionadas, que no están trabajando, que no están rindiendo porque están ubicándose o quieren forzar su vida, acomodarse en un lugar o hacer algo para lo cual no fueron llamadas. Pero yo quiero decirte que el Señor te llamó a algo grande, algo glorioso, y tenés que posicionarte en lo que Dios tiene para tu vida, en el tiempo, en el lugar, en la oportunidad y en el momento que Dios tiene para ti y para mí. Dios tiene un lugar para cada una de estas piedras. Lo segundo es que estas piedras son moldeadas en su cantera, como dije recién, para parecernos a la piedra principal, a la piedra que es Cristo. Tercero, Dios trabaja con piedras y no con ladrillos, porque el ladrillo es construcción humana. Las piedras son procesos de Dios. Dios no edifica la iglesia sobre ideologías, sobre estrategias humanas, sobre elocuencia, sobre capacidades humanas. Él lo hace sobre un fundamento sobrenatural. Mi hermano, mi hermana, nuestra fortaleza y todas nuestras capacidades vienen de arriba, vienen de Dios. Nuestro poder, lo que nos mantiene firme es el poder de Dios. Si algo tenemos, algo somos, algo hemos logrado, algo podemos transmitir, es la gracia de Dios en nosotros, es el favor de Dios en nosotros, es la unción de Dios en nosotros que podemos dar a otros. Pero cuando hablamos de que Dios trabaja con piedras y no con ladrillos, es porque los ladrillos son todos parejitos, son todos iguales, salen de un mismo proceso.
Pero a todos Dios nos hizo diferentes. Con todos Dios quiere trabajar y a Dios a todos nos quiere usar. Cuando la Biblia habla cuando usa la metáfora de ladrillo, siempre se está refiriendo al trabajo humano, al involucramiento humano. Y esta obra, la iglesia, no es a base de ideología, de estrategias humanas, se edifica sobre el modelo que es Jesucristo. Y lo último, estas piedras vivas que somos nosotros, tenemos que estar primeros unidos a la piedra fundamental, que es Jesús. Mira, tú y yo no tenemos por qué llevarnos bien. Probablemente hayan cosas de mi temperamento, de mi carácter, que a ti te molesten. Probablemente, si te conociera un poco más o si nos conociéramos un poco más mutuamente, habrán cosas que nos acerquen y otras que un poco nos alejen. Hay aquí personas que son muy reservadas, muy calladas, y no les gusta el bullicio, no les gusta hablar muchos. Y hay otros que son muy extrovertidos, manifiestan la alegría hacia afuera, hablan a los gritos. Y a las personas que son muy calmadas les irritan aquellas personas que son muy efusivas. Y a los que son muy efusivos les irritan las personas que son muy calmadas. Al que es muy pasivo le molesta aquella persona que es activa, que tiene impronta, que va para adelante, no le puede seguir el ritmo. Y aquella persona que es muy proactiva le incomoda o le cuesta seguir el paso y tenerle paciencia a alguien que va muy lento. Por lo tanto, humanamente es difícil que nosotros nos lleguemos a relacionar en una unidad perfecta. Por eso, hermanos, las piedras vivas, con la piedra que tienen que encajar, es con la piedra principal que es Cristo. Y cuando yo alineo mi vida a Jesús, cuando yo alineo mi carácter al de Cristo, cuando yo encajo perfectamente con Él, Él me va a hacer encajar perfectamente con los otros. Cuando yo cuando yo comienzo a hacer las cosas a la manera de Jesús, cuando yo comienzo a responder a la manera de Jesús, yo puedo también comenzar a hablar y a relacionarme con otros bajo la bendición, bajo la paz, bajo la unidad. Entonces, el vínculo de la unidad que hay en la iglesia, que hay entre nosotros, que debe haber en nuestra familia, no es porque te lleves bien con tu cónyuge, no es porque te lleves bien con tus vecinos, no es porque humanamente hacemos fuerza para llevarnos bien, es porque estamos conectados a Cristo y le decimos, Cristo, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, ayúdame a tener paciencia, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame, Señor, a poder soportar las flaquezas que tienen otros. Y un amor sobrenatural, una paciencia sobrenatural, una mansedumbre sobrenatural nos inunda y nos ayuda a llevarnos bien las piedras vivas unas con las otras. Entonces, para tener buenos vínculos en todas las esferas de relación con el prójimo, yo tengo que ver siempre que esté conectado y encajando bien con la piedra principal. Cuando yo me dejo de vincular con Cristo, cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de congregarme, dejo de leer la Biblia, dejo de vivir en santidad, lejos de obedecer, el primer lugar donde comienza a haber roces, rispideces, es mis relaciones con el prójimo. Y el prójimo es el que está más cerca de nosotros. Entonces, antes de ver la paja en el ojo ajeno o de ver el por qué está pasando esto, por qué hay este ambiente en el hogar, por qué este conflicto en el matrimonio, por qué esto en el lugar de trabajo, por qué me llevo mal con mi vecino, volvamos a las bases y digamos, ¿cómo me estoy relacionando con Jesús? ¿Estoy siguiendo sus pasos? ¿Estoy pareciéndome más a Él? Y si no lo es así, Señor, perdóname y ayúdame, dame tu paciencia, dame tu amor, dame tu comprensión. Y eso te va a ayudar a que puedas ver al prójimo con otros ojos y a que podamos relacionarnos mejor unos con otros. ¿Entiende lo que quiero llegar, el punto? Entonces Dios edifica una iglesia que está firme sobre una roca, se edifica con rocas, con piedras vivas. Y tercer y último punto, el Señor está edificando una iglesia a las cuales las puertas del Hades, del infierno, no pueden detener, no pueden frenar, no pueden derribar. El Señor está levantando una iglesia victoriosa. En este mismo día, y capaz que le pido a los chicos de los instrumentos que puedan estar pasando, chicos. Dale, Pablo, dale, chiquilín, dale, Rodri. Rodri es más joven que yo. ¿Por cuánto? 11 meses, capaz, un año. Pablo también es más joven que yo. En este mismo día, cuando está terminando este domingo, se dice que por día en China se convierten entre 10.000 y 30.000 chinos. En donde hay un régimen que los persigue, en donde hay un régimen que la iglesia subterránea, que tiene que reunirse
en casas, en lugares ocultos, en donde no pueden ser de más 3 o 4. En este momento, en Irán, que están siendo blanco de una guerra o están inmersos en una guerra, hay una iglesia en donde se siguen convirtiendo iraníes. Y ellos van, tienen sus cultos, 4 personas se juntan en un auto y mientras uno maneja, otro lee la Biblia, otro ora, otro testifica y así se van edificando mutuamente. En este mismo día, los hermanos misioneros que están en la selva del Ecuador predicándole a los shuar se han acercado en esta semana a comunidades, le han hablado a niños, le han hablado a familias. Es que las puertas del infierno, las puertas cuando habla de puertas habla de autoridad y de poder. Es que el poder de las ideologías, de los gobiernos políticos, de izquierda, de derecha, de cualquier color. Es que el avance tecnológico, es que es el avance de la maldad. Nada de eso ha podido detener el avance del reino de Dios aquí en la tierra. La iglesia avanza victoriosa. Y la iglesia sigue conquistando terreno. Estamos en épocas en donde el evangelio ha sido predicado y se sigue predicando en lugares, muchos de ellos por personas anónimas, muchos de ellos por hombres y mujeres que lo dejan todo por seguir a Cristo y se internan en lugares donde no hay reflectores, donde no hay luces, donde no hay nadie grabando para que otros lo vean y se salvan, se sanan, se convierten. Donde multitudes están reconociendo a Cristo. Estamos en una época en nuestro país en donde las fortalezas espirituales, si bien las hay, muchas han caído y la gente está viniendo a los pies de Cristo, están viniendo a las iglesias están creciendo, hay una apertura espiritual. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no pueden prevalecer con una iglesia que está fundada sobre la roca. Y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra un creyente, contra un hijo, contra una hija de Dios que está firme en la roca, que es una piedra viva, que ha sido infundida aliento de vida y que está firme en el Señor. Ponete sobre tus pies porque te quiero ministrar en estos minutos finales sobre esta verdad. Un poquito más bajo el teclado, apenitas. Quiero volver al primer versículo que leímos. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Nosotros cuando leemos la Biblia muchas veces no entendemos el contexto histórico, cultural y geográfico porque ha pasado mucho tiempo. Pero cuando hablamos de Cesarea de Filipo, hablamos de una región que es una zona no muy agradable para los judíos, para los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús y sus discípulos solían moverse entre Judea, Samaria y Galilea. 3 provincias en donde había población judía. En el norte estaba Capernaum, la ciudad de Nazaret, donde Jesús se solía mover mucho. Pero en el norte había una frontera en donde terminaba esa provincia y comenzaba otra provincia, en donde estaba este lugar, Cesarea de Filipo. Y Jesús, cuando le pregunta esto a sus discípulos, no lo hace en la comodidad de Galilea, de Capernaum, de una casa. Va camino y los lleva a este lugar. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con todo el mensaje? Déjame que avance un poquito más. Quiero mostrarte 2 fotografías. Fotografías recientes, actuales, extraídas de lugares turísticos. En esta se ven una de las montañas que había en Cesarea de Filipo. No sé si se logran ver que hay una escalinata, que hay ruinas, pero en la roca, ¿qué hay? Hay una cueva. Hay una boca de una gran cueva. Y la siguiente placa nos muestra una foto de otro lugar muy similar. Si vemos aquí delante, o sobre este lado, hay ruinas de templos, los templos que estaban en aquel tiempo. Están las columnas. Y aquí hay un montón de grutas en donde habían altares a deidades paganas. Y estaba esta cueva. Y otras. ¿Saben cómo se llamaban estas cuevas? Se llamaban las puertas del infierno. Porque creían que de ahí se accedía al inframundo. Por eso habían templos en las puertas del infierno. A deidades, a dioses, a demonios. Para aplacar su ira. Para tenerlos bajo control. Para hacer las ofrendas y sacrificios. Para mantenerlos a raya. Y Jesús elige a sus discípulos y le dice, muchachos, acompáñenme.
Y cuando van caminando, se van acercando a esta región. Ya los apóstoles comienzan a titubear un poco. Y aquí entro a trabajar un poco con la imaginación y quiero que me sigas. Porque ya no había casas típicas de judíos. Ya las personas eran diferentes. Ya comenzaron a ver altares paganos unos tras otros. Ya comenzaron a ver ofrendas por todos lados en el suelo, como podríamos ver nosotros cuando salimos un viernes en la noche a recorrer el barrio o un domingo en la tarde. Ofrendas por aquí y por allá, y los discípulos comenzaron a tener miedo. Pero el Señor caminaba con firmeza y con autoridad. Y cuando llega a este lugar, se para y les pregunta: muchachos, yo quiero que me digan, ¿qué dice la gente de mí? Y lo que leímos: Señor, algunos dicen que tú eres tal o cual, pero ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y ahí es donde dice Pedro. Y Pedro dice esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, esa es la roca donde se funda la iglesia, Pedro. Y sobre esa verdad levanto mi iglesia y las puertas de infierno no prevalecen. Ahora, ¿cómo aplico esto yo? Muchos de nosotros lidiamos con y luchamos con tinieblas, con pecados, los cuales golpean una u otra vez nuestras puertas, nuestra vida, nos quieren seducir para hacernos retroceder. Otros, sus infiernos pueden ser una pipa de pasta base, pueden ser la adicción que hace años están tratando de romper en un círculo vicioso que no logran deshacerse. Para otros su infierno puede ser la soledad, puede ser la depresión, puede ser la angustia, que no se va. Para otros su infierno es la intimidación que otras personas pueden hacer. Sufren violencia, maltrato. Para otros su infierno puede ser una enfermedad crónica con la cual están lidiando. Habrá tantos infiernos acá o tantas tinieblas que nos amenazan como distintas personas podemos saber en este lugar. Y cada uno de nosotros luchamos, batallamos y a veces estas se levantan para amedrentarnos y hacernos retroceder. Para otros ese infierno puede ser el pecado, un pecado que quieren dejar y le dicen al Señor una y otra vez, o quieren convencerse a sí mismos de que no lo van a volver a hacer. Para otros pueden ser demonios que vienen en las noches y los oprimen, les recuerdan cosas del pasado. O algunos que estuvo inmerso en alguna religión en donde los demonios vienen ahora y los oprimen para volver atrás. No sé cuál puede ser el infierno y la tiniebla con la cual nosotros batallamos. Nuestros gigantes, nuestros enemigos que se paran al frente. Pero Jesús hoy sale y se para entre nuestros mayores temores, entre nuestros infiernos y nosotros. Jesús se para aquí y los discípulos están ahí y las puertas del infierno están atrás y les preguntan: muchachos, mírenme acá, no miren la puerta, no miren el gigante, no miren el infierno, no miren las tinieblas, mírenme a mí. Por eso el apóstol Pablo o el autor de Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús. Y Jesús dice: ¿quién soy yo para ti? Y esta es la pregunta que lo marca todo y la pregunta con la cual cierro el mensaje. Pasá las placas, por favor, hasta el final. ¿Quién es Jesús para ti? Quien sea Cristo para vos, para tu familia, para tu casa, determinará la victoria y la solidez sobre la cual se edifica todo lo que viene por delante. Jesús dice: el que cree que yo soy quien dice la Biblia que soy el Hijo de Dios, que soy el Rey de Reyes, que soy el Mesías, el que dio su vida en la cruz, el que no me tiene como una alternativa más en el panteón de los dioses, sino que me tiene como la roca firme sobre la cual se edifica su iglesia. Mírame, quiero decirte, las puertas de tus temores no te van a derrotar, la droga no te va a hacer retroceder, la depresión se va a ir. Mírame una vez más, fija tus ojos en mí. ¿Quién soy yo para ti? Y esta es una pregunta que una y otra vez nosotros tenemos que formularnos y responder. ¿Quién es Cristo para nosotros? De eso va a depender que el poder de las tinieblas pierda poder, que las tinieblas menguen en su autoridad y que nosotros nos levantemos victoriosos, porque el Señor está edificando una iglesia de vencedores. Apocalipsis capítulo 2 y 3, el Señor manda 7 cartas a las iglesias y al final de cada carta escribe: al que venciere. Mi hermano, mi hermana, el Señor te llamó y me llamó a mí para una sola cosa: para vencer en su nombre. Podés vencer la adicción, podés vencer la amargura, la tristeza, la soledad, podés vencer tu propio carácter y temperamento, pero tenés que ser moldeado a la piedra principal, tenés que permitirte ser labrado en la cantera de Dios, tenés que permitirte ser procesado por lo que el Señor quiere hacer. Y te puedo decir que cuando Cristo está trabajando en tu vida, cuando estás firme en la roca, las puertas del Hades
no prevalecerán contra tu vida y contra la mía. Porque somos una iglesia de rocas vivas, piedras vivas y piedras vencedoras. Padre,